La estación de Cuernavaca fue edificada sobre la línea del ferrocarril México-Cuernavaca y el Pacífico, cuyos trabajos de construcción estuvieron a cargo del ingeniero Ampson, los cuales se iniciaron a partir de la Ciudad de México durante el año de 1893. La primera locomotora llegó a Cuernavaca el 1 de diciembre de 1897, el día 11 del mismo mes, el presidente Porfirio Díaz llegó en el tren presidencial para la inauguración oficial. El municipio de Cuernavaca donó terrenos obtenidos de 13 propietarios, para la estación y patios. Este proyecto formó parte del segundo intento de una compañía inglesa de construir un ferrocarril interoceánico de vía ancha que llegara al Pacífico pasando por la Ciudad de México. Uno de sus constructores fue el norteamericano Art Jampson, quien también participó en la edificación de la fábrica de ladrillos y el Hotel Moctezuma en la ciudad de Cuernavaca. La inauguración fue encabezada por el presidente Porfirio Díaz, el gobernador de Morelos coronel Don Manuel Alarcón, el secretario de Comunicaciones Francisco Mena, el contratista José Ampson y varios miembros ilustres del cuerpo diplomático. La celebración se efectuó con mucho lujo e incluso llevó a la realización de diversas obras públicas como la instalación de un generador de corriente eléctrica en la caldera que servía como molino a Francisco Cajigal. Este generador se utilizó para iluminar las calles ya que la población no poseía luz eléctrica. En 1899 la línea de 232.266 kilómetros llegó a las márgenes del río Balsas sin que nunca pudiera darse continuidad al proyecto de llegar a la costa del Pacífico por esta vía. En 1902 el ferrocarril de México a Cuernavaca y el Pacífico pasó a ser parte del sistema del Central Mexicano y a partir de 1908 al fusionarse este con el Ferrocarril Nacional Mexicano, se inició el proceso de nacionalización de los ferrocarriles mexicanos. La construcción de esta vía férrea pretendía aumentar el tráfico turístico que visitaba la ciudad de Cuernavaca, por lo que se establecieron varios hoteles y comercios a partir de entonces. El actual tramo del ferrocarril central entre México y Cuernavaca, tiene un recorrido de 60 kilómetros y asciende hasta los 3.050 metros sobre el nivel del mar. La importancia del ferrocarril como vía de comunicación prevalece hasta 1922, año en que se estableció el primer servicio urbano de camiones entre la estación y el centro de la ciudad. En la década de 1930, con las mejoras de la carretera de la capital a esta ciudad y la proliferación del automóvil, el uso del ferrocarril se fue reduciendo, y en sus últimos años de servicio solo transportaba carga y pasajeros entre estación y estación como transporte local. A unos meses de cumplir 100 años, en 1997 dejó de funcionar. El 16 de junio de 1997 el ferrocarril de la ruta México a Cuernavaca realizó su último viaje. En su último recorrido por ese tramo, las máquinas 9237 y 9245 fueron despedidas por decenas de personas a su paso. Nunca más, los vecinos volverán a escuchar el silbato de los trenes, ni a quejarse por los continuos accidentes y conflictos viales, aunque todavía algunas máquinas circularán para retirar material y equipo. Poco tiempo después la vía cayó en el abandono. Mucho se habló de la creación de un proyecto de tranvía de Buenavista a Contreras, y posteriormente a la Jusco, que funcionaría utilizando estas antiguas vías. Finalmente este proyecto nunca se realizó. El edificio se mantuvo abandonado desde que el tren dejó de llegar a Cuernavaca, y desde ese tiempo se elevó el número de familias en ocupar los espacios de las vías y maniobra de ese servicio. En las décadas subsecuentes, esa área que se ubica en la parte céntrica de la capital del estado, comenzó con su negro historial, conocida ya como los patios de la estación, se transformó en un barrio de Cuernavaca estigmatizado por la violencia, la inseguridad, refugio de malvivientes, centro neurálgico para la venta y el trasiego de drogas, y muchas cosas que hacían
hacían impensable la incursión de las personas, y no se diga de la fuerza policíaca. Si bien, en la actualidad la llamada estación del ferrocarril comenzó a habitarse hace más 100 años cuando los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México empezaron a asentarse en el lugar. Anteriormente eran patios, callejones grandes con contadas casas que existían de los primeros ferrocarrileros que llegaron a vivir a ese lugar. Gradualmente llegaron personas, la mayoría de Guerrero, contratadas como guardavías que viajaban en el llamado Armón, desde la estación hasta el Balsas. En ocasiones lo iba cargando una máquina, pero regularmente eran ellos los que se encargaban de checar las vías y que no se estuvieran saliendo los clavos de los durmientes. Pero antes del tren y de la aparición de casas, en ese lugar, explican a manera de historia, que había pantanos de chapopote en la estación y muchos árboles de eucalipto principalmente. Los primeros en llegar acarreaban agua desde el famoso Pilancón, que era un borbollón donde nacía el agua y hasta allá se desplazaba la gente para bañarse y lavar la ropa. Este lugar se ubicaba en donde ahora existe Plaza Cuernavaca. Para alumbrarse se usaban candiles y estufas de petróleo o los famosos fogones de barro que prendían con leña. La gente hacía su propio pan, tenían sus hornos, y hacían tortillas a mano, amasando el maíz en el metate. En la década del 2000, el lugar comenzó a ser anhelado por los actores políticos por sus votos. Muchos con promesas pudieron entrar en esa zona, y prometieron que darían las escrituras a las familias para que tuvieran certeza de su patrimonio. Algunos lo intentaron, pero no pudieron, otros solo prometieron y apenas alcanzaron a pavimentar algunos accesos. Fue en esa época cuando el lugar comenzó a ser visto como una zona de alta marginación con necesidades urgentes. Incluso se abrió una parte, al menos en donde es visible, se construyó una cancha y una parroquia. Dejó de ser el escondite de malvivientes para ser un área prioritaria. Fue hasta el 24 de enero de 2004 cuando se inauguró la ciclovía sobre gran parte del antiguo trazo de las vías del ferrocarril, que va desde Polanco hasta Morelos. En el año 2012, un incendio terminó con más de 115 años de historia. En una entrevista se narró que cerca de la 1:30 de la mañana se comenzaron a escuchar que se incendiaba la antigua estación del ferrocarril y según la denuncia de los vecinos culparon a un joven de 15 o 16 años, quien salió corriendo segundos después de que comenzó el fuego. Muchos creen que en el lugar se ha hecho brujería y que es por eso que han encontrado símbolos, además de las manifestaciones sobrenaturales que vivieron. El gobierno del estado trabajó en coordinación con el INAH para el trabajo de restauración del edificio. Ahora, la antigua estación del ferrocarril se convertirá en un atractivo espacio público de esparcimiento, cultural y de recreación.